Ustedes saben que cada vez que empieza un año, uno se pone esas metas del año, ¿sí o no? Uno dice, este año voy a lograr esto, voy a lograr aquello, voy a hacer esto, Yo todos los primeros de enero, cuando me paro en la mañana, porque yo me paro temprano, sea que me acueste tarde o temprano, me acuerdo todos los primeros de enero que por costumbre trato de hacer todos los años el plan de lectura bíblica anual, que dura un año, y son una catajarra de capítulos todos los días. Entonces ya por mayo voy como luchando. pero este 1 de enero me acordé y como todos los años pues dije, bueno, vamos a empezar con un buen pie el año y qué mejor forma de hacerlo que aprendiendo la palabra de Dios. Pero algo que es chistoso, algo que es gracioso, es que en la Biblia usted se va a conseguir siempre la genealogía. ¿Ha leído esas listas enormes de nombres de gente que uno ni conoce? Entonces justamente empezando parte de lo que me tocaba el 1 de enero era Mateo 1 y empieza Mateo con una genealogía. Y yo dije, ya empezamos bien. Pero ¿sabes? Todo está con la actitud que uno haga las cosas y vea las cosas, porque Dios siempre tiene lo mejor preparado para aquellos que tienen disposición y apertura en su corazón. Entonces yo me puse a pensar, ok, ¿cuántas veces he leído yo esta lista de nombres y qué relevancia puede tener esto para mí si yo no conozco a la gente que estaba mentada en esta lista? Me puse a pensar que era importante tratar de averiguar qué pasaba ahí, quién era esa gente, por ejemplo, en este caso, quiénes eran esos antepasados de Jesús. Entonces, el tema que les voy a compartir hoy tiene que ver con la misericordia de Dios, básicamente, y se los voy a tomar como punto de partida la genealogía de Jesús para que usted se dé cuenta de lo misericordioso que es Dios. Entonces, como vamos a leer varios pasajes, varios versículos, voy a empezar así. Así empieza el libro de Mateo. En Mateo 1:1 dice lo siguiente, dice, el siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Eso es lo que dice Mateo 1:1. Entonces yo empecé a leer la lista de nombres y me encontré algo bastante que me llamó mucho la atención en el versículo 10, pero obviamente que el versículo per se no me llamó la atención, sino cuando empecé a investigar quiénes eran esas personas del versículo 10. El versículo 10 dice, Ezequías fue el padre de Manasés, Manasés fue el padre de Amós, Amós fue el padre de Josías. Ese nombre Manasés es un personaje importante para este mensaje y ya les voy a explicar por qué. Y es que cuando Mateo escribió el Evangelio de Mateo fue escrito para que quienes fueran sus receptores fueran los judíos. ¿De acuerdo? O sea, cuando Mateo escribió el Evangelio de Mateo, que lleva su nombre, iba dirigido ese Evangelio a los judíos. Por eso Mateo empieza con una genealogía, porque para los judíos los antepasados son muy importantes, y Mateo quería demostrarle a los judíos que Jesús era descendiente de Abraham, su padre, el padre de todos los judíos, según su tradición, y también del rey David, que era ese linaje de David, por eso él tenía derecho a ser rey. Pero claro, en esa lista de antepasados de Jesús se mencionan a 46 personas. Y cuando tú empiezas a revisar con detalle quiénes eran esas personas que están ahí, te quedas impresionado porque, claro, te vas a conseguir patriarcas, héroes de la fe, pero también te consigues a mujeres de reputación bastante dudosa. Por ejemplo, Rahab, que dice la Biblia abiertamente que era una prostituta. Y te consigues, incluso a reyes que fueron nefastamente malvados. Y Manasés era uno de esos reyes, pero malvadísimo. Me atrevo a decir que fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Entonces, claro, yo me ponía a pensar en mi humanidad, que qué sentido tiene que si tú vas a presentar a Jesús como el Mesías, vas a presentar a todos esos antepasados malucos. De repente yo presento los importantes, pero a los que hicieron las cosas mal los omitiría, ¿no? En mi humanidad. ¿Sí o no? Si usted va a presentarse con una gente y, no sé, tiene un familiar que es asesino, usted no va a decir, yo soy fulano, el hijo o el primo del asesino, porque es algo como que daña tu reputación. Yo le decía al Señor, bueno, ¿cuál es el sentido de que toda esta gente de mala reputación esté mencionada en los antepasados de Jesús, empezando un evangelio que está escrito a los judíos? Y el Señor me hacía entender que quien inspiró a Mateo a escribir el evangelio fue el Espíritu Santo y que Dios permitió que todas estas personas fueran mencionadas a pesar de sus reputaciones, para que tanto los judíos como nosotros entendiéramos que Dios es un Dios lleno de misericordia, porque si Dios puede traer de un linaje tan manchado al Mesías, al Salvador del mundo,
es porque Dios es un Dios bueno y misericordioso. Amén. Dios no lo va a limitar los antepasados de una persona. Dios tiene un propósito con cada persona. Amén. Entonces, es importante que entendamos eso, porque, por ejemplo, en el caso del personaje, o de la persona, mejor dicho, de quien quiero hablarles hoy, que es Manasés, tiene una historia bastante llamativa, y se la quiero compartir para que entiendan a qué me refiero con esto de la misericordia de Dios. La vida de Manasés está en el libro de Reyes, pero también está en el libro de Crónicas, y el que yo voy a leer hoy va a ser Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículos de 1 al 16. Segunda de Crónicas 33, 1 al 16, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente y escuche quién era Manasés. Dice la palabra de Dios así. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó Jerusalén 55 años. Aquí hago un paréntesis, fue el rey de la época de los reyes de Israel que gobernó durante más tiempo. Dice el versículo 2, hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Recuerden que los israelitas habían entrado a la tierra prometida y para poder ellos poseer la tierra prometida habían desalojado de esos territorios a naciones paganas que adoraban a dioses con D pequeña, a dioses falsos. Y dice aquí que Manasés empezó, en vez de purificar la tierra, empezó a adorar a los dioses de la gente que estaba en esos territorios antes de que ellos entraran. Dice el versículo 3, reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Su papá se había dado la tarea de quitar esa huella de los ancestros de esa tierra, y vino este hombre y empezó a reconstruir los templos paganos. Los altares paganos, dice, construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Cera. También se inclinó ante los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también, escuchen esto, Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Ben Hinnom, o sea que le ofreció a sus hijos al dios Moloc, tirándolos al fuego. Practicó la hechicería, la adivinación y la brujería, y consultó a los médium y a los videntes. Hizo muchas cosas malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Y dice, sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró a la tierra. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Sigue la lectura. ¿Recuerdan la última vez que prediqué que les dije que el exilio siempre era el resultado de que la gente era completamente indiferente a Dios y pecaminosa? Bueno, aquí volvió a pasar esto, se llevan a este rey a Babilonia. Pero fíjense lo que dice a partir del versículo 12. Dice, pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Fíjense que Manasés volvió a reinar después de estar en el exilio como un animal. Dice, después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón, en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado, y continuó alrededor del monte Ofel. Edificó la muralla muy alta. Además, colocó a sus oficiales militares en todas las ciudades fortificadas de Judá. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor.
derribó todos los altares que había construido en el monte donde estaba el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Amén. Y es tremendo lo que le pasa a este hombre. Un hombre que abiertamente y por voluntad propia dijo, yo voy a hacer todo lo contrario a lo que debo hacer. Cuando se vio en su peor momento dijo, epa, yo tengo un Dios que es real. Y lo sorprendente de esto es que después de tantas cosas tan detestables que este hombre hizo, dice la palabra que él se arrepintió con sinceridad y que Dios se conmovió. Y lo perdonó, y no solo que lo perdonó, sino que lo restituyó en su puesto. Cosa improbable, porque yo me imagino que en el momento que estaba preso o que estaba bajo un régimen de esclavitud, pues allá en Babilonia él ya no se planteaba eso como un futuro, ¿no? El regresar como rey. Pero Dios, que es un Dios de lo imposible y que es muy, pero muy misericordioso, dijo, bueno, yo lo voy a restituir. Y Dios lo restituyó y en agradecimiento él empezó a deshacer las cosas malas que había hecho, aunque sus consecuencias siempre estuvieron presentes, obviamente. No podemos obviar eso. Él trató de deshacer todo lo malo que había hecho, pero hubieron consecuencias que siguieron afectando al pueblo de Israel por todo lo que él hizo. Lo importante que necesito que veamos aquí es que a pesar de que Manasés hizo cosas abominables, Dios fue misericordioso en primer lugar porque le advirtió que eso que estaba haciendo era detestable. Dios le advirtió, pero como él decidió hacer caso omiso, ¿verdad? Dios lo llevó al exilio, lo humilló, lo tuvo que humillar. Y fue necesario que Dios hiciera esto, porque Dios es un Dios justo. O sea, en su justicia Dios le advirtió, le dijo, si sigues por este camino van a haber consecuencias. Él decidió seguir y llevar al pueblo en esa misma dirección y las consecuencias aparecieron. Porque ustedes saben que dice aquí que él adoró a las potestades de los cielos o a los poderes de los cielos. Él se metió durísimo con lo de la astrología porque los babilonios, que eran pues quizás el reino más influyente en ese momento, adoraban a las estrellas, a la luna, al sol, y él quería congraciarse con ellos. Él le tenía tanto miedo que a todo esto fue capaz de meter esos dioses, entre comillas, esos dioses falsos en el mismo altar de Dios, como para que ni siquiera lo miraran. Y fueron esos mismos los que lo miraron y se lo llevaron como un animal. Porque como una vaca le pusieron un anillo, un zarcillo en la nariz y se lo llevaron amarrado con cadena. Entonces, es importantísimo que entendamos que a pesar de esa humillación, Dios no fue injusto. Dios simplemente obró su justicia. Pero en el momento más oscuro de Manasés, en el momento cuando se dio cuenta de todo lo malo que había hecho y dijo, no, todo esto es detestable a Dios, y se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Le perdonó y lo restauró. Y eso hace más que evidente de que Dios es un Dios misericordioso, y misericordioso a tal punto que permitió que un hombre tan abominable como este fuese un antepasado del Salvador del mundo, Jesús. Amén. Entonces es importante que para empezar el año con buen pie es importante que entendamos eso, que en la Biblia, en primer lugar, nada es al azar, todo tiene una razón de ser. Y que en definitiva tenemos un Dios cuya misericordia es infinita. Amén. Ahora, de eso estamos convencidos. Dios es un Dios misericordioso, ¿sí o no? Sí. Ahora, vamos a otro nivel. ¿Saben qué es lo difícil para nosotros? Que nosotros no nos cuesta entender eso. Lo que sí nos cuesta entender es que Dios espera que nosotros le imitemos en su misericordia. Y ahí nadie dijo amén. Lo voy a repetir. O sea, no queda duda de que Dios es misericordioso, ¿verdad? Ahora, de lo que nos es difícil como seres humanos es entender que la expectativa de Dios es que nosotros imitemos su misericordia. Fíjense lo que dijo Jesús en Lucas 6, 35 y 36. Dice Jesús, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo. Pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Y miren lo que dice el 36, dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Es decir, misericordioso. Amén. Entonces,
quiero que usted sepa, parte de mi responsabilidad esta mañana es decirle que sí, que Dios es infinitamente compasivo y misericordioso con nosotros, pero que su expectativa con respecto a nosotros como personas es que seamos compasivos en la medida en que Él es compasivo. Amén. Y eso es difícil, ¿sí o no? Pero por eso estamos aquí en esta mañana. Yo quiero que usted sepa que cuando usted se para un domingo en la mañana y dice, ok, yo me voy a vestir, me voy a preparar, yo voy a ir a la iglesia, si usted viene aquí con una expectativa, si de verdad tú tienes una expectativa al llegar acá, cuando vienes a escuchar la palabra de Dios, la lógica dice que Dios te va a hablar personalmente. Y la convicción del que predica no es solo preparar un mensaje, es entender que Dios me habla a mí y que está también hablándole a su corazón. Entonces, ¿por qué viene empezandito el año este mensaje? Porque para que en su vida fluya todo lo que Dios quiere, las bendiciones puedan alcanzarle, para que su vida entre en orden, es necesario empezar por aquí, por ser misericordioso y tener la capacidad de perdonar. Amén. Esos amenes son como tímidos cuando hablamos de estos temas, porque si yo le dijera, si usted hace esto, Dios lo va a volver millonario y tal, ¿sí o no? Y la gente dice, amén. Entonces estamos en una época de nuevos comienzos, ¿sí o no? Estamos empezandito el año. Ok. Entonces Dios quiere que sepas que en su misericordia no está limitada por la cantidad de pecados, sino por tu disposición a arrepentir. Hay gente que dice, concha, saben que el enemigo es muy astuto, ¿no? Entonces pasa con la gente que no tiene mucha madurez espiritual, por decirlo de alguna manera, que peca, y entonces empieza a escuchar lo que el enemigo le dice. Y el enemigo le dice, tú eres una persona indigna, ¿cómo tú vas a orar? ¿Tú crees que Dios te va a escuchar si eres un pecador? ¿Para qué vas a ir a la iglesia si eres hipócrita? ¿Qué vas a ir a hacer tú a sentarte en la iglesia si tú eres lo peor de lo peor? Y el diablo le empieza a susurrar eso a las personas, y hay personas que se lo compran, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que...? Usted tiene que entender que si Dios perdonó a Manasés, que hizo unas barbaridades, pero ¿cómo no te va a perdonar a ti? El punto está en que si tú estás convencido que tienes un Dios misericordioso, lo primero que debes hacer cuando todos los días hay una nueva oportunidad. La palabra enseña, las misericordias del Señor se renuevan cada día. Entonces es necesario que tú entiendas que todos los días tú vas a lidiar con los pecados que hay en tu vida. Porque vas en un proceso de perfeccionamiento de parte del Señor, de santificación, mejor dicho. Entonces, todos los días tienes una oportunidad de acercarte a esa misericordia de Dios y presentarle tu pecado y recibir el perdón. Y librarte del peso que el pecado ejerce en tu vida. Y de repente tú me digas, oye, pero es que he pedido perdón por esto 50,000 veces, y si son 100,000 mejor. Y si es 1,000,000 mejor, porque Dios lo que espera con ansia es que tú, que estás consciente de que hay pecado en tu vida, te acercas a Él y se lo confieses. Él lo sabe. Él sabe todo lo que tú piensas allá en lo profundo de tu mente. Él sabe todo lo que tú haces. Él lo sabe todo. Pero el primer paso para revertir lo detestable que hay en tu vida es ir voluntariamente y reconocerlo. ¿Es o no es así? Entonces, si tú eres esa persona que el diablo le da susurrar, tú no eres digno, tú no hagas eso, ¿cómo te vas a acercar a Dios? Dios no te va a escuchar, mándelo a callar. Porque Dios está ansioso esperando que tú le hables y le digas, mira, Señor, yo sé que yo hago esto y que esto no te agrada y que esto trae consecuencias a mi vida, pero yo también sé que tú eres un Dios amoroso y misericordioso y yo quiero que tú me restaures y me cambies. Si Él volvió a poner en el trono a este Señor, ¿cómo no te va a perdonar a ti? Amén, ¿sí o no? Pero el Dios es del tamaño de tu fe. Si tú tienes un Dios así chiquitico, medio mal encarado, ese va a ser tu Dios. Pero si tú tienes un Dios bueno, bondadoso y misericordioso y amoroso, Dios va a hacer cosas muy diferentes en tu vida. Amén. Pero las cosas que Dios nos pide no son fáciles. En teoría son fáciles, porque ir y arrepentirte es fácil, ¿sí o no? Siempre y cuando tú te lo propongas. O sea, no es, lo empecé diciendo, no hay un pecado tan difícil o tan feo o tan malo que Dios no te pueda perdonar. El problema es cuando Dios te pide a ti que perdones a los demás. Pero Él te lo pide. Amén. Ok. Dijeron amén. Entonces hay dos tipos de personas. Siempre van a haber dos tipos de personas que se acercan a Dios. Primero, las que están viviendo las consecuencias de sus pecados y están luchando con circunstancias difíciles, ¿verdad? Y angustiantes. Si tú eres de ese grupo, mira a Manasés.
Dice la palabra que cuando Manasés entró en razón y dijo, epa, Dios es un Dios verdadero y yo estoy aquí en la peor de mis circunstancias y sé que he hecho cosas abominables, pero Dios es un Dios amoroso, yo voy a ver si Él me saca de aquí. Y Dios no solo lo sacó de ahí, sino que lo puso otra vez a ser el rey. Entonces, si tú eres de esas personas, ese grupo de personas que dicen, no, es que yo he hecho cosas tan malas y tan detestables que es muy poco probable que Dios me perdone, Dios sí te puede perdonar. De que es poco probable que Dios te restaure, Dios sí te puede restaurar, Dios sí te puede transformar tu forma de pensar y de vivir. Eventualmente tienes que lidiar con las consecuencias de todas las cosas que hiciste antes. Por lo menos en el caso de Manasés dice que Manasés derribó los altares y no sé qué, pero cuando el hijo de Manasés empezó ¿qué pasó? Que ya la gente se había acostumbrado a ofrecer sacrificios en esos altares, y Dios quería que solo se le estoy poniendo un ejemplo, que solo se le ofreciera sacrificios en el templo de Jerusalén. Y una de las consecuencias indirectas, a pesar del arrepentimiento de Manasés, fue que la gente siguió adorando a Dios a su manera. Ahora sí creían en el Dios de Israel, pero ellos sacrificaban donde les daba la gana, como les daba la gana, etcétera, etcétera. Pero ese no es el punto. El punto es que tenemos un Dios que tiene un poder ilimitado para perdonarnos y restaurarnos. Amén. Entonces ya las consecuencias de nuestras malas acciones, pues nos tendremos que lidiar con ellas y darle gracias a Dios porque nos sustenta aún en medio de esas dificultades. Amén. Pero hay otro grupo de personas que también puede estar aquí presente, y son aquellas que han sido agraviadas por el pecado de otra persona. ¿Sí? Aquí pueden estar los que viven las consecuencias de sus pecados como los que viven las consecuencias de los pecados de los demás. Y entonces, si tú eres de las personas que está viviendo por las consecuencias, con las consecuencias del pecado de los demás y fuiste agraviado, tienes que entender que lo que Dios espera de ti este año es que tú perdones así como Él perdona. Y quizás esto es difícil de tragar y de digerir, porque hay gente que te hace cosas que tú consideras que son imperdonables. Pero Dios quiere que sepas que Él lo único que espera de ti es que tú lo imites. Entonces, para hablarte más claro y más raspado y más directo, si hasta este momento, ¿verdad? Está empezando el año, si hasta este momento tú le guardas rencor a alguna persona o alguna situación, incluso puede llegar a ser alguien desconocido para ti, pero hay rencor y hay odio en tu corazón, ¿verdad? Porque alguien te agravió, te hizo daño, Dios te está diciendo esta mañana, aunque te cueste, que tú tienes el deber de perdonarle. Y nadie dice amén. ¿Ve que es pasmoso hablar de estas cosas? Si yo estuviera hablando de real, todo el mundo estuviese súper emocionado. Pero quiero que te diga algo. En realidad, véanlo así. Yo una vez escuché a una mujer que puso un ejemplo fantástico con respecto a esto de la necesidad que tenemos de perdonar. Esta mujer decía que en la época medieval una forma de castigo para el asesino era que cuando era notorio que tú habías matado a una persona, en vez de mandarte a la horca o alguna cosa de esta, agarraban el cuerpo de la persona que tú habías asesinado y te lo amarraban con cuerdas encima. Y el castigo del asesino era cargar con el cuerpo de la persona que había asesinado. A medida que ese cuerpo se iba volviendo putrefacto, el mismo asesino se iba enfermando, se iba infectando y se moría junto. En un sentido espiritual, aunque eso sea una imagen bastante bizarra, ¿verdad? En un sentido espiritual es más o menos lo mismo. Cuando tú no perdonas, básicamente tú tienes encima tuyo a esa persona que tú has decidido no perdonar, porque el perdonar es una decisión. ¿Sí o no? Culturalmente pensamos, porque culturalmente nos enseña, el perdón es algo que se pide. Sí, puede ser algo que se pide cuando la persona que te agravió está consciente de su agravio, o cuando tiene la oportunidad de hacerlo, pero ¿saben qué? En Cristo las cosas van a un nivel aún mucho mayor. En Cristo el perdón también es algo que se da y se ofrece. ¿Usted le pidió a Cristo que se sacrificara por usted en la cruz? Sin embargo, la Biblia dice que no hay mayor amor que que dar la vida por sus amigos. Entonces Dios nos ofreció perdón, aun cuando no estábamos conscientes del nivel de pecaminosidad y de maldad que había en nosotros. Pero si usted llegó aquí es porque en algún momento cobró conciencia de eso, o lo está haciendo en este momento. Entonces tienen que entender, ¿verdad?, que el perdón es algo que se ofrece también.
Entonces, si usted en este momento, en este día, el Espíritu Santo ha traído a su mente alguna imagen, alguna persona, alguna situación que usted haya vivido reciente o remotamente y que necesite ese perdón, ofrézcaselo, porque el más beneficiado va a ser usted. Cuando usted se libera de esa carga, se libera de un lastre espiritual que le frena, que le daña, que le enferma, que no le permite ser libre y disfrutar el amor y la misericordia de Dios. Amén. Y qué mejor forma de empezar un año con buen pie que liberándose de toda carga. Entonces recuerde que hay personas, hay dos tipos, siempre van a haber dos tipos de personas y siempre vemos y señalamos con más gusto a que dice, bueno, pero es que se está viviendo las consecuencias de su pecado, ya va. Y tú que fuiste víctima del pecado de otra persona, ¿crees que no estás sufriendo también indirectamente las consecuencias de no perdonar eso? Yo quiero que tú sepas algo, mira. Está bien que nosotros oremos para que la justicia de Dios se manifieste, siempre se va a manifestar, aunque nosotros no nos demos cuenta. Cuando alguien te agravia, llámese como se llame el agravio, esa persona le va a tener que rendir cuentas a Dios. La Biblia enseña que si nosotros los padres humanos somos malos e imperfectos, cuanto más nuestro Padre Celestial. ¿Tú crees que si yo veo a alguien darle una patada a mi hijo, yo me voy a quedar de brazos cruzados? ¿Qué papá que ve que alguien que viene un X y maltrata a uno de sus hijos no se pone como una fiera por el instinto humano que hay en nosotros? Ahora, ¿cómo usted cree que Dios reacciona cuando alguien le agravia a usted? ¿Usted cree que esas personas se salen con la suya? En apariencia sí, pero téngalo por cierto que no, nunca va a pasar. Entonces, como usted no es Dios, pero usted está llamado a imitar a Dios, lo mejor que puede hacer por esas personas es que porque tenemos un Dios misericordioso. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ya está lista la predica. Ahora vamos a... Pero hay tres cosas antes de terminar, porque hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Hoy vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero hay tres cosas que yo quiero que usted le queden o que analice o que mediten esta mañana, que son importantes con respecto a esto que les acabo de decir. La primera es que la reputación de Cristo no estuvo determinada por sus antepasados humanos, sino por su carácter divino manifestado en su vida, en su muerte y en su resurrección. Si es verdad, Jesús tuvo una mamá humana y esos antepasados provienen de esa mamá humana. Hay pastores que dicen que las maldiciones generacionales, hermano, entonces, ¿con cuántas maldiciones generacionales hubiese arrastrado a Jesús que nació de María? Eso no existe. Dios le puso a usted en su mano, Dios escribió una historia para usted. Pero la escribió, visualicémoslo así, su futuro y todo lo que usted va a vivir, Dios ya lo escribió, porque estamos predestinados. Amén, ¿usted cree en eso, que estamos predestinados? Pero Dios nos dio libre albedrío. Y Dios nos permite hacer elecciones en medio de toda esa predestinación. Dios lo que va haciendo en el camino son ajustes de acuerdo a nuestras decisiones. Para que nuestro propósito al final pueda cumplirse, aunque Dios nunca va a forzar nuestra voluntad. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque no importa de dónde usted haya venido, quién sea su tío, su abuelo, su papá, no importa quién haya sido incluso usted mismo antes de tener una experiencia personal con Cristo. Lo que importa es que Dios le está poniendo en su mano una pluma para que usted siga escribiendo el resto de su vida. ¿Y cómo lo vas a escribir? Con las cosas que Dios va disponiendo en tu camino día a día. Pero entiende que si yo te amarro el brazo, escribir es difícil. Si yo te pongo el brazo amarrado así, es difícil escribir. Y eso es lo que hace cuando no perdona. Entonces tienes que saber en primer lugar que Dios es capaz de perdonar cualquier cosa en tu vida. Pero Dios también necesita que tú perdones. Amén. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nuestro perdón es proporcional a nuestra capacidad de perdonar. Y quiero hacer mucho énfasis en esto. Usted no será capaz de recibir el perdón de Dios si usted no es capaz de perdonar. Es proporcional esto, ¿no? En la medida que tú eres capaz de perdonar a otro, eres capaz de recibir el perdón de Dios. Por eso hay tanta gente que vive el evangelio con amargura.
porque como no son capaces de perdonar, piensa que Dios tampoco los perdona. Pero ¿saben lo que dijo Jesús en Mateo 6:12 cuando les enseñaba a sus discípulos a orar en la oración del Padre Nuestro? Dice algo que todos no sabemos. Dice, y perdona nuestros pecados así. Entonces es proporcional esto, amén. Tú quieres sentirte libre y perdonado por Dios, empieza por perdonar a otros y tú verás cómo el perdón de Dios inunda tu vida y te transforma, amén. Y lo tercero que quiero que te acuerdes y que te lleves de esta mañana es que no hay maldad que sea más grande que la bondad de Dios, amén. No hay ningún tipo de maldad que sea más grande que la bondad de Dios. Él siempre es compasivo, tanto por quienes nosotros creemos que se lo merecen como por quienes no. Porque en realidad ninguno de nosotros nos merecemos ese amor y esa misericordia. Usted sabe lo que dice Romanos 3:10, dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Es decir, que legalmente ante los ojos de Dios toditos nosotros somos injustos. Amén. Entonces es importante entender que nada de lo que tú puedas hacer va a espantar a Dios. Dios ya tiene un plan. Y ese plan se va a hacer en tu vida en la medida que tú tomes decisiones día a día. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias personales, pero lo que sí sé es que Dios te trae un mensaje esta mañana. El mensaje de que puedas recibir su perdón y su misericordia y que puedas ser un canal de ese perdón y esa misericordia. Amén. Yo les voy a invitar a que se pongan de pie, vamos a tomar la cena. Pero para tomar la cena siempre es importante tener un tiempo de reflexión, ¿sí? ¿Verdad? Y yo le voy a invitar a que mientras mis hermanos van repartiendo el pan y el vino, usted reflexione por un momento acerca de esas cosas que usted tiene que perdonar, porque vamos a recordar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. 1 Corintios 11, a partir del 27 dice, por tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Eso es lo que enseña la palabra. Entonces es un momento antes de tomar el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo para que pidamos perdón al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana, por tu amor y por tu misericordia y queremos presentarnos delante de ti y pedirte perdón por nuestro pecado, Señor. No hay un día en que no pequemos y no hay un día en que no necesitemos tu misericordia y tu amor en nuestras vidas. Por eso te pedimos perdón y te pedimos que nos limpies y nos hagas puros y dignos para tomar tu cena, Señor. Que este memorial sea significativo para nosotros y que nos hagas recordar que tú ofreciste ese perdón y que es nuestra responsabilidad aceptarlo, recibirlo, Señor, y vivirlo día a día. Así que te pido, Señor, por mi vida y por la vida de cada uno de mis hermanos, para que nos hagas dignos de tomar esta cena y celebrar este memorial. Límpianos, Señor, y purifícanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.